Vamos, 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 vamos. Vamos, active la atmósfera de Dios, active la atmósfera de Dios. Active lo sobrenatural. Vamos en el nombre de Jesús. Tiene algo preparado para ti. Aquellos los que creen, pero para aquellos los que creen, Dios va a hacer algo poderoso. ¿Cuántos han venido enfermos? ¿Cuántos han venido enfermos? ¿Cuántos tienen familiares enfermos? Hoy Dios tiene un milagro para ti. El poder de Dios se va a manifestar. Él se manifestará. 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 Vamos, 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 vamos. ¿Cuántos quieren ver la mano poderosa de Dios? ¿Cuántos quieren ver la mano poderosa de Dios? No sé cómo has venido, a lo mejor has venido triste, angustiado, pero hoy Dios tiene una palabra de poder para tu corazón. Hoy Dios tiene algo para ti. Hoy Dios te llamó, te escogió para sanarte, para liberarte. Hoy Dios te da fuerza renovada. Hoy Dios te da la fuerza del búfalo, la fuerza del águila. Hoy Dios te levanta. Hoy Dios te empieza a ungir de una forma sobrenatural. Vamos, 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 vamos. Clama, 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 clama. Clama a Dios, porque Él te está escuchando. Vamos, clama, clama. La paz se manifestará, se manifestará. Se manifestará, Chile se manifestará. La paz se manifestará, se manifestará. ¿Cuántos han venido por un milagro de parte de Dios? Levanta tus manos al cielo. Un milagro en las finanzas, un milagro en la economía, un milagro en la salud. No sé lo que estás atravesando. Repite conmigo esto. Dios Todopoderoso, este es mi día para recibir de ti. Padre eterno, revélate a mi corazón. Revélate a mi casa. Revélate a mi familia. Revélate, Dios, en mis finanzas, en mi economía. Revélate, Dios, en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones. Hoy quiero ser sano porque te tengo a ti y lo tengo todo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a recibir la palabra de Dios que la trae la pastora Rosana. Dale un fuerte aplauso al Señor otra vez. Gloria a Dios. La palabra de ahora, que voy a dar ahora, es estancamiento. ¿Cuánto nos hemos estancado alguna vez? ¿Cuánto hemos estado estancados? Yo he estado estancada. ¿Cuánto nos hemos estancado? Y yo lo comparé. ¿Has visto cuando hay tráfico y los vehículos están estancados y no pueden avanzar?
Y así es como estamos nosotros. Cuando estamos estancados no podemos avanzar. Estamos esperando para poder avanzar, para que los autos que están adelante avancen y nosotros seguimos ahí esperando. Y así estamos nosotros, esperando que los otros avancen para que nosotros avancemos espiritualmente. Esperando que nos den algo para que nosotros avancemos. Pero yo acá voy a hablar de Pablo. Todos saben quién era Pablo. Pablo era un judío. Pablo conocía la Biblia tapa tapa. Pablo perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Por lo que él creía, porque era un fariseo, era un religioso. ¿Por qué perseguía a los cristianos? Porque él no conocía la verdad. Entonces, la persona que está estancada, no conoce la verdad. Y antes de seguir dando un poquito, avanzando, quiero ir al versículo en Hechos 9:18. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Por qué dice acá en la palabra y al momento le cayeron de los ojos escamas? Porque Pablo se encontró con Jesús en el camino, y sus ojos y su vista, que no podía ver, quedó ciego momentáneamente. Y él estuvo en ayuno y estuvo en oración clamándole al Señor, porque ahí él lo conoció. Ahí él tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando fue bautizado, ¿qué pasó? Nació de nuevo. ¿Qué pasa con una persona estancada? ¿Cómo sabemos que esa persona está estancada? Porque no ha nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, no nos vamos a estancar. Cuando nacemos de nuevo, empezamos a morir a la carne. Cuando nacemos de nuevo, vamos crucificando la carne. ¿Qué decía Pablo? Todos los días voy crucificando la carne. Y dice, y reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo, dice en el 19. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Primero me voy al 18, un poquito más abajo, dice, antes de 19 dice, fue bautizado y se quedó con los discípulos. ¿Y qué se quedó haciendo? Chusmeando por el vecino, chusmeando. No, ¿qué se quedó haciendo? Hablando de la palabra de Dios, hablando de lo que había hecho Jesucristo. Estaba con los discípulos en primera persona, que habían visto los milagros, la sanidad de las maravillas que había hecho Jesucristo. Entonces, ¿qué estaba Pablo? Estaba siendo instruido en el Señor. Él se quedó con los discípulos para ser instruido. Es impresionante este hombre, del momento que conoció a Dios, cómo se enamoró de Dios, y en la Biblia nunca dice que él se apartó. En el 20 dice, enseguida predicaba a Cristo, enseguida predicaba de Cristo en la sinagoga, diciendo, este era el Hijo. ¿Qué dice? Fue bautizado, vino a la iglesia, se sentó, estaba sentado, pasó 20 años sentado en la silla, ¿sí? No. ¿Qué dice? Enseguida predicaba de Cristo. Fue bautizado, lleno del Espíritu Santo. Empezó a aprender quién es Cristo. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a predicar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo para empezar a predicar, y a la vez estamos predicando de lo que estamos aprendiendo. Estamos enseñando lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu de estancamiento? Te estanca espiritualmente, para que la persona deje de orar, para que la persona se vuelva religiosa, para que la persona no tenga fe. Dice, para que la persona no tenga fe. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene ese espíritu de estancamiento? Porque ¿qué tenía Pablo? Tenía religiosidad. Tenía religiosidad. ¿Y el religioso qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? Misericordia. Porque ¿qué es lo que no tenía Pablo? No tenía misericordia. Él mataba porque él creía que estaba bien lo que estaba haciendo por el nombre de Dios,
diciendo que este era un falso Mesías, que estaban predicando, y él mataba a pedrada, nunca tuvo misericordia. Pero cuando nació de nuevo, amor, misericordia, amor por el perdido, amor por el desamparado, amor por el afligido, amor por el que no conocía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Tener amor. El religioso no fluye en lo sobrenatural, no tiene frutos verdaderos, tiene apariencia de piedad, aparenta que ama mucho a Dios, pero no a su prójimo. ¿Han visto personas así? Hemos visto muchas. Sos un pecador, párate enfrente y declarar los pecados. Sí, Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca dijo, vení Martín, párate acá al frente y declara los pecados. Jesús conocía nuestros corazones, conoce nuestros corazones, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros pensamientos. Él decía, no peques más. Él trabajaba con las personas que le seguían. Él no perdía el tiempo. Él trabajaba con las personas que lo buscaban. Él trabajaba con las personas que estaban al lado de él. Trabajaba con los íntimos. Él buscaba a los amigos. Les predicaba la palabra. La persona que está estancada no tiene fe. No puede ver más allá. No, que no voy a lograr, no voy a vender esto, no voy a vender lo otro, no me va a salir esto, no me va a salir lo otro. Y la misma persona se estanca en sus pensamientos y en sus emociones. ¿Cómo podemos saber que estamos estancados? No le encontramos sentido a la oración. ¿Nunca le ha pasado que está orando y dice, ¿para qué oro? Pero si para qué voy a seguir orando si el Señor hace 10 años que vengo orando por lo mismo y nunca me contesta? Se ve, mire, he escuchado mujeres decir, hace 15 años que vengo orando por este sinvergüenza, no sé cuánto. Así me dijeron. Por este sinvergüenza, no sé cuánto. Y todavía no se convierte. Entonces yo le dije a la mujer, ¿qué diferencia está haciendo usted en la casa? Llega su marido, le grita, llega su marido, tiene la comida hecha, llega su marido y le sirve, llega su marido y la encuentra enojada. ¿Qué diferencia está haciendo? ¿Qué amor de Dios está mostrándole usted a su marido para que él se convierta a Dios? Y no leemos con frecuencia la palabra. Vamos a leer la palabra. A ver una película, unos dibujitos. Me voy a poner a ver cómo jugar a los videojuegos, por no decir el celular. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Amén. Y también sentimos que Dios está lejos de nosotros. Queremos acercarnos a Dios, pero cada vez lo sentimos lejos y le decimos, hermana, ore por mí, porque Dios está con usted, pero conmigo no está Dios. Esas son personas estancadas. Me parece que hay muchas personas que dicen, me estoy sintiendo identificado, dice. No estoy nombrando a nadie, yo lo estoy nombrando, cada uno sabe cómo se encuentra. Yo también me sentí identificada, ojo. Primero la palabra fue para mí. 4. Manifestaciones continuas de la obra de la carne. Es decir, salimos, escuché decir a una persona, dice, ¿cómo puedo dejar de pecar si yo salgo de la iglesia, me voy a la esquina y me encuentro con el pecado? Y bueno, ya está, dice, tengo que caer, después vuelvo de nuevo a la iglesia y le pido perdón a Dios. Estancamiento. Piensa solamente en la carne, en los deleites de la carne, en lo que le ofrece el mundo. Le da vergüenza alabar a Dios, le da vergüenza predicar, porque se me van a burlar mis amigos, se me van a burlar mis compañeros, ¿qué van a decir o qué dirán? ¿Qué van a decir el hermano? ¿Qué me van a decir esto? Estoy cansado, no tengo ganas de ir a la iglesia, me duele aquí, me duele allá. ¿Cuántas veces nos pasó lo mismo? Amén, a mí también. A mí también. En Gálatas 5:18 dice, manifestaciones son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, hechicería, borrachera, homicidios, envidia. Manifestación, estas son las obras de la carne.
Esto es lo que la carne, el pecado nos quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo podemos dejar de hacerlo en oración? ¿Cómo podemos dejar de pelear con el esposo? En oración. ¿Cómo podemos dejar de gritarle a nuestros hijos? En oración. ¿Cómo podemos dejar de ser violentos? En oración. ¿Cómo podemos dejar? En oración. Y si no hemos nacido de nuevo, no lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo tenemos que nacer de nuevo? Como dijo ahí en la Biblia, ¿cómo tenemos que nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter al vientre de mi mamá? No, nacer de nuevo es dejar que el Señor tome nuestra vida. Nacer de nuevo es entregarle mi vida a Jesucristo. Nacer de nuevo es reconocer mis pecados, arrepentirme de mis pecados e intentar todos los días en oración no volverlo a hacer. Porque en oración vamos a lograr no volverlo a hacer. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que romper esquemas mentales. ¿Qué esquemas mentales tenemos que romper? Primero, romper con los paradigmas de la religiosidad. ¿Qué dice? Vuelvo a repetir, el religioso tendrá la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esta la obra del Espíritu es tan vacía. Segunda de Timoteo 3:5. Entonces, ¿cómo tener? ¿Cuántas veces hemos estado escuchando, no sé, cierta música cristiana? Y eso no es de Dios. O seguramente, pero tenemos que ser sensibles. No, entiéndanme en esto lo que estoy hablando, por favor. No malinterpreten, por favor. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, porque muchas veces los cristianos en la música, por ignorancia perecieron, el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por la falta de conocimiento se perece. Entonces nosotros tenemos que alinear nuestro oído espiritual, escuchar qué es lo que está sonando en esa música, qué canción es, qué produce nuestro, si es de Dios esa canción. Ojo, una cosa es religiosidad y otra cosa es dejar que el mundo entre a Cristo. Si me voy a poner a escuchar que han traído el reggaetón, el cristianismo y el cuerpo, no. Tenemos que entender qué es lo que es para el Señor y qué es lo que no es para el Señor. Acá en la palabra de Dios siempre han alabado a Dios, han adorado a Dios. Nunca adoraron al cuerpo, sino es al Señor. Le exaltamos al Señor, a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Otro, romper con el segundo esquema mental, tener intimidad con Dios, obediencia, oración, búsqueda de la palabra, escuchar su voz. ¿Y cómo vamos a escuchar su voz? A través de la oración, a través de la intimidad. No es nomás decir vanas palabrerías. En el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Señor, acá estoy en tu presencia. Necesito escuchar tu voz. ¿Qué es lo que tú tienes para decirme? Háblame. Acá estoy contigo, Señor. Yo callo y que tu voz hable, pero no callar y quedarnos dormidos, estamos orando. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me pasó. Y ahí entró el espíritu de estancamiento. Cuando dejamos que el sueño tome control y dominio en nosotros, entró el espíritu de estancamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Echar fuera el espíritu de estancamiento de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro interior. 3, despojarnos de las excusas. ¿Cuánto ponemos excusas? Amén. Me acuerdo que una persona me dice, Rosana, ¿hasta cuándo vas a seguir poniendo excusas? Y le digo, veo que eso no cambié. Veo que eso no cambié. Señor, ayúdame a cambiar en esa área. Que ya no tenga que poner excusas en nada, sino directamente actuar. Eso yo no había cambiado. Entonces, cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra falla, es ahí cuando el Señor va entrando cada vez más en nuestras vidas. Hay habitaciones que están selladas al Señor, pero ahí cuando nosotros vamos reconociendo cada falla, abrimos las habitaciones para que el Señor entre en nuestra vida. ¿Cuáles son las habitaciones? Nuestro interior. Nosotros somos la casa donde Cristo viene a habitar, y esas habitaciones en nuestra casa que somos nosotros, hay algunas que están selladas donde el Señor no entra, no tiene control y dominio en nosotros.
Entonces nosotros abrimos la puerta para que el Señor entre y Él tome control y dominio de nuestras vidas. Sacar la incredulidad. El que no cree, el que no tiene fe, ¿cómo va a orar? ¿Cómo va a orar para que Dios, Señor, no lo estoy viendo ahora, pero lo voy a ver mañana, pasado, de aquí a 2 años, igual, en el tiempo tuyo? En el tiempo del Señor, nuestros tiempos no son los mismos que el tiempo del Señor. Nosotros queremos ya las cosas. Yo la quiero ver ya a mi hermana con los pelos lacios, y no es así, es en el tiempo del Señor. Yo quiero ver ya a mi familia acá convertida, es en los tiempos del Señor. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para que mi familia esté convertida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cambiar. Si antes no podía hablar con mis hermanos, ahora podemos hablar con mis hermanos. Si antes no podías hablar con tus padres, porque siempre que decías era B, C, D, F, G, pelea. Ahora ya puedes hablar con tu padre. ¿Y qué te van a decir tus padres? ¿Qué te van a decir tu familia? Ahora se puede hablar contigo. Ahora se puede conversar contigo. Y le vamos a hablar de Cristo. Y te van a decir, no, ya, ahora no. Bueno, después le vamos a hablar. Y le vamos a intentar volver a hablar. Vamos a decir, bueno, no le vamos a hablar, Señor. Ellos van a pedir. Y ellos te piden. Ellos te piden. ¿Cuántas veces vos estabas presente cuando mi hermano me decía, no me hablen del Señor, no me hablen de Cristo, yo soy ateo, y solo vino y se arrodilló y pidió que oráramos por él, que le habláramos de Cristo? ¿Y sabe cómo lloraba? ¿Cómo recibía al Señor ahí en ese momento? ¿Y qué es lo que nos dijo él a nosotros? Y hasta ahora estoy al lado de ustedes y siento paz, siento tranquilidad. Y siempre dice, yo siento una paz acá, se nota que ustedes están orando, porque acá en todo el territorio se siente una paz, una tranquilidad, que antes no quería estar en casa, pero ahora quiero estar. ¿Y quién hace eso? El Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado que no queríamos llegar a nuestra casa porque había lío? No queríamos llegar ni siquiera a hablar con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, porque siempre había problemas. Pero cuando uno cambia, hace la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia para que el reino de Dios entre a nuestra familia. Tener identidad. Ahora Sara decía, tenemos que tener identidad. Pero ¿cuál es la identidad que tienen que tener? ¿Quiénes son ustedes en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que tú puedes hacer en Cristo? Va a venir una persona, vas a orar por la persona, te va a decir la persona, oren por mí. Y va a decir, no quiero orar porque se me puede manifestar. No tenemos identidad. No tenemos identidad en Cristo. Tenemos que orar por nuestra casa, porque tengo miedo de que pase algo. No tenemos identidad en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos identidad, vamos a orar por fulano de tal, el fulano de tal se va a manifestar y el fulano de tal va a ser libre porque es el Señor que nos está protegiendo. Vamos a ir a orar por un territorio, ese territorio va a ser libre en el nombre de Jesús porque es el Señor que nos avala. Vamos a ir a orar por la economía, vamos a ir a orar por el ministerio, vamos a ir a orar por el territorio, vamos a ir a orar y los territorios van a ser entregados para Cristo porque es el Señor que nos avala. Nos vamos a presentar en nuestro trabajo y vamos a decir, acá me planto con la autoridad de Cristo en el nombre de Jesús. Y si antes mis compañeros se burlaban de mí, ahora no se van a burlar de mí porque vengo con la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús se atan y se sujetan esos espíritus inmundos que se levantan ahí en mis compañeros, que se levantan en esas personas que vienen a socavar la identidad de Cristo, que vienen a socavar mi identidad. Si en el nombre de Jesús estoy orando por una casa, estoy orando por X cosas, pero vienen familiar, viene el vecino y dice, nunca lo vas a obtener, nunca lo vas a lograr. Pero en el nombre de Jesús, Satanás, te callo la boca, porque en el nombre de Jesús voy a obtener lo que Dios me quiere dar. Esa es la identidad de Cristo, declarar las cosas como son hechas. Y aunque vengan otras personas a querer sacarnos de la comunión del Señor, pero yo te digo,
decimos en el nombre de Jesús, enemigo, te callas, porque si Dios me ha prometido algo, Dios me lo va a cumplir. Si Dios me ha posicionado en este lugar, en el nombre de Jesús no va a haber nadie que me saque, porque el Espíritu Santo es el que me ha puesto en este lugar. El quinto, reconocer que estamos estancados. Reconocer qué es lo que nos ha estancado. Estamos en depresión, recordamos cosas y nos duele, sentimos dolor por cosas del pasado, no hemos cerrado ciertas puertas del pasado, no hemos corrido la hoja. No hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido de algo del pasado, que estamos estancados en el pasado y no podemos seguir avanzando. Algo que nos duele, algo que nos pasó, que nos produjo ese estancamiento, que no podemos seguir avanzando. Algo que nosotros no hemos perdonado, no hemos querido dejar. Cuando lo empezamos a reconocer, porque Dios nos trae a memoria, empezamos a ser libres del pasado, empezamos a ser libres de esquemas mentales, empezamos a ser libres de lo que el enemigo nos quiere tener estancado, nos quiere tener quietos, para que la gloria de Dios no fluya en nosotros, para que la gloria de Dios no se manifieste en nosotros, para que nosotros no tengamos fruto. Pero cuando empezamos a reconocer y empezamos a decir, Señor, yo te pido perdón, yo me arrepiento. No importa que fulana tal me mande mensaje o que diga que yo hice algo que no hice, pero yo pido perdón. Perdón en fulana de tal, perdón si te ofendí, perdón si te dañé, perdón, porque un perdón no solamente me liberta a mí, sino que liberta a la otra persona. Un perdón, el pedir perdón hace milagro. El pedir perdón nos limpia de toda mancha que tiene la falta de perdón. Yo voy terminando. En Gálatas 5:21 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es lo que dice? Más el fruto del Espíritu. Si llevamos los frutos del Espíritu, va a venir lo amamos. No importa que el hermano venga como venga, no importa que el hermano hoy está, mañana decaiga, pasado está, vuelve a declarar, pero el amor de Cristo se tiene que reflejar en nosotros. Decir, hermano, yo te abrazo, hermano, yo te bendigo, hermano, te levanto en el nombre de Jesús. Nosotros nos levantamos los unos por los otros. Si hay uno caído, lo tenemos que levantar, no juzgar, no criticar. Si hay uno que está en el piso, en el nombre de Jesús te levantamos en oración, en el nombre de Jesús te levantamos. Necesitamos una palabra de aliento, necesitas una palabra, necesitas que el Espíritu Santo entre en tu vida. Aquí estamos para ti, y eso es lo que Dios quiere, porque nosotros hemos dicho, yo y mi casa te serviremos, pero yo y mi casa te serviremos tiene un peso fuerte en el mundo espiritual, y el Señor te está posicionando a ti y te está mandando a gente para que le ores, a gente para que levantes, a gente dañada sus sentimientos y se emociona en el mismo daño que tú tienes, de la misma forma que tú has sido dañada. Si tú has sido abusado, Dios te va a mandar personas que han sido abusadas para que tú lo levantes. Si tú has estado en la droga, en el alcohol, Dios te va a mandar a esas personas para que tú lo levantes. Dios no te va a mandar a alguien que no ha pasado lo mismo que tú has pasado. Porque ¿cómo podemos aconsejar algo si no lo hemos pasado? ¿Cómo podemos aconsejar algo si no lo hemos vivido? Tenemos que recordar que el estancamiento espiritual no se produce de la noche a la mañana. Este distanciamiento con Dios no se produce de la noche a la mañana. Son productos de un largo proceso en el que dejamos de orar, en el que dejamos que el enemigo empiece a tomar control y dominio en nuestra vida. Dice Jeremías, por ir ahí terminando, 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuántas veces hemos
tenido nuestra cisterna rota. Esa cisterna que el Espíritu Santo quería llenarnos, pero estaba rota. Entonces el agua se iba para otro lado. El agua se salía. El Espíritu Santo no podía llenarnos y por ende nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Este es el tiempo de pedirle al Señor que sea Él sanando nuestros sentimientos y nuestras emociones, sanando nuestra herida, sacando todo estancamiento que el enemigo ha venido a hacer en nuestro interior, que viene socavando de mucho tiempo atrás. El enemigo quiere que nos apartemos de Dios. El enemigo quiere que no le sirvamos a Dios. El enemigo quiere que nuestra alma se pierda, pero depende de nosotros escuchar la voz del enemigo o escuchar la voz de Dios. Depende de nosotros decir: hasta acá llega, hasta acá llega, hasta acá llega Satanás. Depende de nosotros decir: yo le cierro la puerta de mi casa a Satanás y en el nombre de Jesús te digo que te va de mi casa, te va de mis hijos, te va del ministerio, te va de mi familia, de mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Y declaro bendición que sobreabunde a toda mi familia, Señor. Y seas tú levantando a cada vida, a cada hermano. Seas tú posicionando a cada uno en el nombre de Jesús. Es el tiempo de sacar nuestros miedos. Porque el estancamiento se mueve con el espíritu de miedo. Porque cuando tenemos miedo no podemos avanzar. El miedo nos paraliza, el miedo nos estanca, el miedo nos hace ver cosas que no son. El miedo nos dice, nos hace creer que la otra persona está hablando de nosotros, que la otra persona nos va a quitar algo, que la otra persona está haciendo algo, porque es Satanás que está actuando a través de nuestros miedos. Él no puede leer lo que tú piensas, pero sí manda pensamientos, sí manda dardos a tu vida. El miedo nos hace creer que si yo me paro aquí, me voy a quedar paralizada y no voy a saber qué hablar. El miedo me hace estancarme para que el Espíritu Santo no fluya. El miedo hace que nos estanquemos y que no podamos fluir en la palabra. El miedo hace que la visión de Dios no fluya. El miedo hace que cuando vayamos a leer la palabra de Dios no podamos entenderla, porque todos dicen que lo mismo. No entiendo y nos quedamos en no entiendo. Yo tampoco entendía la palabra de Dios. Y leía el lenguaje latinoamericano, el lenguaje versión actual, versión de las Américas también. ¿Y sabe cuál empecé a entender? ¿Cuál lenguaje empecé a entender? Cuando leí el traducido del hebreo al español. Y todos se van a empezar a reír porque habían varias palabras hebreas ahí, pero empecé a entenderlo y decía yo: wow, no entiendo lo otro, pero te entiendo en el hebreo. Y yo me agachaba la cabeza y por mucho tiempo estuve leyendo esa Biblia. Y pude entender lo que es el Mesías, pude entender lo que es muchas cosas, pude entender lo que antes no le entendía. Decía: ahora entiendo, Señor. Tú me estás llevando a que yo lea esto para que yo entienda tus tiempos, entienda tu profecía, para que mis miedos salgan. Porque leía una Reina Valera y la Reina Valera la veía de cuadrito. Y Señor, seas tú sacando mi miedo. Ese es mi miedo, Señor. Esa era mi